Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, David. Aquí estoy, en la Payancueva, para hablar de Redada Asesina 2. Película de 2014, la primera es de 2012. Película de acción esencial en el cine actual. Película que nadie debería perderse, muy recomendable, altamente recomendable. David lo sabe porque la ha visto y por eso la ha pedido. Y por cierto, aprovecho ya antes de empezar a destripar cosas para avisar que esta crítica incluye spoiler, como es lógico y normal. David ha visto la película y yo supongo que todos los que estéis viendo esta crítica la habéis visto también, porque si no, en un momento determinado os va a resultar chafante lo que vamos a contar o vamos a destripar parte de la película. Entonces, mi recomendación es que dejéis de ver esta crítica y que os vayáis a ver esta película, que ya estáis tardando si no la habéis visto. Y que veáis también la primera. Lo suyo sería ver la primera y después la segunda, ¿no? Por tener cierta lógica, porque hay un cierto encadenado de acontecimientos de una a la otra, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. En cualquier caso, sí que os recomiendo que veáis las dos películas, Redada Asesina y Redada Asesina 2, porque son de lo más rico que se ha hecho en cine de acción en los últimos años. Y en cierto modo también un efecto que tiene esta película y su predecesora, David, es que, bueno, avisada que va a haber spoiler, ¿vale? Es que después de ver estas películas, cuando te pones a ver otra película de acción, a lo mejor estadounidense y demás, como que se te hace floja, se te hace corta, se te hace mermada. ¿Por qué? Pues porque no ves lo rico que hay en Redada Asesina 2, ¿no? Entonces echas de menos no solo a Iko Uwais, sino a todos los que aparecen aquí repartiendo leña, que son unos cuantos. Y no olvidemos a la niña de los martillos. La criatura de los martillos es lo más grande que se ha parido en el cine de acción desde hace años. Desde hace años. Y además tiene la dosificación perfecta, porque tampoco abusan de ella. Tiene una presentación genial, sencilla. Lo sencillo siempre funciona. No nos compliquemos la vida. Y para mí supera, tengo que decirlo, supera el momento del Menda con los martillos en Old Boy, claramente. Entonces, bueno, la chiquilla de los martillos tiene su propio... Debería tener su propia película. Como los otros individuos que aparecen de secundarios en este largometraje, y de los que vamos a hablar también, el fulano del bate de béisbol que va con la chica de los martillos. También esos dos tienen su propia película. Y me gustaría verla. O sea que ese tema está ahí abierto, si es que el director y los responsables de esta saga deciden seguir adelante con ella. También es cierto, y lo voy a avisar ahora, para que no se me olvide después, que la película acaba de una manera que claramente permite una continuidad, una continuación. Y yo no soy muy seguidor de las continuaciones, pero lo primero que quiero explicar es que en este caso, en realidad sí iría a ver Redada Asesina 3, sí apuesto y sí me gustaría ver Redada Asesina 3, David, por un motivo. Es que está muy bien organizada lo que se supone que es una secuela, pero que no es tanto solo una secuela, ¿vale? Y cuando digo que está bien organizada me refiero, voy a encender aquí porque me estoy quedando sin luz, me refiero a lo siguiente, David, verás. Sabemos que vivimos en un mundillo, en un mundo del audiovisual donde hay secuelas por todas partes. La mayor parte de ellas absolutamente innecesarias y que únicamente buscan seguir sacando dinero. Evidentemente, Redada Asesina 2 quiere sacar dinero. Quiere sacar dinero porque la primera ha sido bien acogida y quieren continuar y seguir sacando pasta. Eso es perfectamente legítimo. Ahora, el tema es cómo sacas esa pasta. Es decir, la secuela, realmente Redada Asesina 2... lo que hace es tomar un personaje de la primera y una situación que se plantea en la primera, corrupción policial, y trasladarla a una fórmula, para mí, completamente distinta.
que mantiene las secuencias de violencia brutal, muy gráfica, cosa que nunca verás en películas de acción, por ejemplo, estadounidenses, porque siempre juegan con ese tema de la clasificación por edades, y si lo vemos, pues será en muy poco material del que nos llega de Estados Unidos, lo que es la violencia gráfica, es uno de los temas que condiciona la clasificación por edades. Y eso hace que, por ejemplo, en Estados Unidos no podamos ver lo que nos muestran en esta película y en su predecesora. Pero quiero decir, es una toma esos dos elementos, el protagonista, la situación de corrupción policial, y a partir de ahí elabora una fórmula, un planteamiento, un esquema de película que es completamente distinta para mí de la primera. Y al decir esto lo digo con mucho cuidado, pero para mí es mejor que la primera, porque es más sólida, más rica en contenidos, más rica en personajes, más rica en conflictos, y porque te está jugando con una historia, digamos, más amplia, con paisajes más amplios y con un arco de desarrollo más amplio que el de la primera. La primera son un puño de policías que entran en una casa controlada por las bandas de narcos del lugar. Y entonces, pim, un asedio, si efectivamente hay argumentos, si efectivamente hay un conflicto del personaje principal, que repite aquí, de Iko Uwais, y evidentemente hay una trama, pero la localización marca toda esa trama, la acción marca toda esa trama, y aquí lo que ocurre en Redada Asesina 2 es que hay una trama detrás de la trama y está jugando a otra cosa el director. Con lo cual, cuando recibes Redada Asesina 2 dices, bien, perfecto. Me van a dar lo mismo que me gustaba de la primera, ¿vale? Acción trepidante, muy bien planteada, muy ocurrente en sus resoluciones, muy bien coreografiada, y además me van a dar algo más. ¿Y este más que te van a dar qué es? Pues una fórmula, un argumento de guerra en el mundo de los gángsters. Y de personaje infiltrado, que es el protagonista de la primera película, infiltrado en la segunda. Infiltrado entre los gángsters en la segunda. Sustituyendo la cárcel, o sea, sustituyendo la casa de la primera, por un principio de arranque de esta película que transcurre en la cárcel. Y que sirve como nexo de unión entre primera y segunda película en cuanto a lugar encerrado y el protagonista que tiene que salir adelante de eso, dentro de ese lugar encerrado. Perfecto. Y después pasamos a la guerra de gángsters, pasamos a la guerra por el poder en el mundo de los gángsters, pasamos al tema del infiltrado. Te ha cambiado la fórmula en la segunda, para no repetirte otra vez lo mismo de la primera. ¿Cuál hubiera sido una mala secuela? Volver de repente a decir, bueno, pues hemos salido vivos de este edificio, pero al lado hay no un edificio, por cambiar algo y que no nos repitamos tanto, una cárcel que hay un motín, hay que entrar a reprimir el motín en la cárcel. Eso hubiera sido una mala secuela. Eso hubiera sido una mala secuela. Eso hubiera sido repetir la misma fórmula de la primera. Es decir, si aquí se quedan en la cárcel, la película muere, la secuela muere. Muere porque es repetitiva con lo de la primera. Pero al salir de la cárcel y plantearte la fórmula de guerra de gángster y plantearte la fórmula de infiltrado, amigo, la cosa ha cambiado. Ya estás en otra película distinta, ya estás en otra historia, y además se permite el lujo de presentar a otros personajes, como los que he dicho, el tío del bate, la chica de los martillos, este asesino del machete, que tiene además el hombre su propio conflicto y demás, y va a servir de casus belli. Lo van a matar miserablemente en una de las escenas más siniestras, pero está el conflicto del hijo con el padre, que el hijo quiere coger el poder y tiene que cargarse al padre para poder coger el poder, el conflicto con los japoneses, este personaje que actúa en las sombras, todo esto está enriqueciendo frente a la primera película, la fórmula de argumento, pero además está permitiendo cambiar la fórmula de argumento para que no sea repetir más de la primera. Así que insisto, es una película diferente, es una película como una nueva película, hasta el punto de que se podría ver. Quizá cojearía un poco al principio, si no has visto la primera dirías, ¿quién es este tío? ¿De dónde sale este Menda que está con otros tres? Y al otro, a uno de los que está con él le pegan un tiro que está atado, y al otro se lo llevan para otro sitio y le dice, ten cuidado, ¿quiénes son estos tres Mendas? ¿Esto de qué va? Pero bueno, si porque las distribuciones tampoco han sido muy fáciles con estas películas y tal, se te hubiera pasado la primera peli, mi recomendación, ya digo, tú, David, seguro que has visto las dos. Pero incluso sin haber visto la primera película, la segunda es redonda, está muy bien.
se entiende perfectamente y encaja perfectamente. O sea, que puedes entender la segunda perfectamente porque tiene su propia personalidad, su propia vida frente a la primera. Bien. Ya el primer plano de la película, voy a empezar a leer chuleta para ir más rápido, que me dé tiempo a decir todo en el tiempo que le podemos dedicar a la videocrítica, ¿vale? Entonces, primero, plano en exterior. El primer plano que te pone la película, el primer plano en exterior ya te está diciendo que esto es otro planteamiento distinto de la primera película. Ya está haciendo una especie de declaración de intenciones. Vamos a contar. Además, ese plano se va a recuperar después, justo en el momento en que la trama de la película de Redada Asesina 2 pasa a su fase de desenlace, por decirlo así, ¿vale? Vamos a volver a recuperar ese plano de paisaje, coches en un campo rodeados de verde por todos lados, y ahí te encuentras ya lo que va a ser el paso al final de la película. Bien, ese plano no exactamente igual, pero ese tipo de imagen se va a repetir hacia el final. Después, como he dicho, es una secuela como debe ser, como deberían ser todas las secuelas, porque da algo nuevo y, por supuesto, no me refiero solo a la muchacha de los martillos, sino a el planteamiento este que te estaba explicando hasta aquí. La ejecución también es una declaración de principio. Te dice, es un zoom in sobre el ejecutado. Cuando al tío que tienen con una capucha en este campo que decíamos, en esta secuencia de apertura, es un zoom in, y eso va a manejar muy bien. Hay una cosa que hace el director constantemente, que es implicarnos o distanciarnos de lo que va ocurriendo con el zoom in y zoom out, porque es una película muy violenta y él quiere establecer una pauta de comportamiento en este tipo de secuencias, ¿no? Y digamos que nos mete en la acción. Prácticamente es como si nos empujara la cabeza con ese zoom in que tenemos sobre el tipo de la capucha. Y a partir de ahí se produce el cambio. El cambio de tema, la guerra de las mafias. Esto está introducido ya desde el principio. Ya te está diciendo, ojo, esta no es la misma película que ha visto Enredada Asesina 1. Esto es otra cosa. Y te lo vamos a contar de esta forma. No quiero entrar en la dinámica de si es mejor o peor que la primera, porque como son películas distintas no me parece justo. La primera es buena y esta es buena. A mí me llena más la segunda, tengo que decirlo, me llena más Redada Asesina 2 y creo que mejora sobre la primera. Pero bueno, aquí ya es una cuestión de opiniones, dependiendo del tipo de cine que tú quieras disfrutar o quieras consumir. Pero para mí es más sólida, más completa, me llena más la segunda. Porque no todo gira en torno a la acción, cosa que sí ocurría en la primera, ¿vale? No todo gira en torno a la acción. Ojo, eso no significa que el director haya cambiado su estilo, ni mucho menos. Redada Asesina 2 sigue siendo coherente con su sello, con su marca, que es Redada Asesina, en el sentido de que todo tiene un argumento, tiene una historia que contar, tiene unos conflictos y un desarrollo de personajes. Más rico que en la primera, para mí. Creo que de verdad es así. Pero todo esto, digamos que va a estar, no en función de, pero sí teniendo muy presente que tiene que elaborar un espectáculo de acción en el que manda una coreografía de lucha que está cuidadosamente dosificada, mejor dosificada en esta que en la primera. La primera era todo bimba, 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 pero aquí no. Aquí, digamos, las escenas de espectáculo visual, de pelea y tal, que son espectaculares, están todas dosificadas y, digamos, acompañan una trama. En la primera era justo al revés. Pero en cualquier caso sí que es cierto que la coreografía de la secuencia de acción, por ejemplo, un detalle. Cuando hay una persecución en coche, que la tenemos hacia el final, cuando el sicario, cuando Iko Uwais acude, Rama acude a rescatar, después de que hayan matado al padre, el chico este haya matado a su padre, cuando aparece Rama y rescata, y se lo llevan prisionero, rescata al otro, el otro huye y se lo llevan prisionero, el otro le persigue, el otro que ha sido también un infiltrado, lo que pasa que según dicen se ha corrompido. En la persecución de coches final de la película, lo que estamos asistiendo en el fondo es a una coreografía de persecución de coche que no es la típica persecución de coches. Tienen tanto sello de producto, en este sentido de propuesta, que la persecución de coches está pensada y presentada visualmente y coreografiada como si fuera una pelea de coches. Igual que se pelean los tíos, se pelean los coches en la persecución final.
sea, no estamos asistiendo el concepto visual, el concepto de cómo realizo, cómo presento visualmente la persecución de coches, no es como una persecución de coches, no. Es como una pelea de coches. Los coches pelean entre sí en esa persecución. Y al mismo tiempo está muy bien porque dentro del coche donde va Iko Uwais está peleando Iko Uwais con los otros 4 o 5 tíos que lleva dentro. Que son esos planos cenitales donde se están pegando, que tú dices, ¿cómo en un espacio tan reducido se puede sacar tanto? Tiene una imaginación esta película a la hora de hacer, de presentar y de trabajar y de filmar la secuencia de acción, que es bestial. Y eso no se lo puede discutir nadie. Por eso está para mí en los primeros puestos, tanto Redada Asesina como Redada Asesina 2 están en los primeros puestos de cine de acción, pero con mucho y con una... Son una escuela de cómo montar película de acción. Evidentemente que tienen unos componentes que están ahí, pero bueno, que esta película dispone de ellos. Así que ese es el tema. El propio prólogo deja ya claro que estamos en otra fase de en otra historia distinta, o no en otra historia distinta, sigue siendo la historia del personaje de Iko Uwais, pero de una manera distinta, más no respaldado, porque todos los personajes que tienen alrededor tienen su propia vida, tienen su propio desarrollo, pero digamos que acompañado por todos esos personajes, ¿no? Hay digamos, una salida de ese prólogo que es un regreso inmediato a lo que ya conocemos. Después de esa ejecución que vemos en esa imagen inicial, vamos a ir a una entrada en la historia de Iko Uwais, para que, digamos, ya entremos en esa segunda misión, pero tomando un punto de partida de la película anterior de Redada Asesina. La manera en la que maneja el tiempo el director. A mí me parece genial la forma en la que maneja el tiempo en la película. Esta película es una película, está muy trabajada sobre el montaje, en todo lo que supone las secuencias de acción, más allá de, evidentemente, la pericia que tienen todos los luchadores que hay en la película, pero todo eso es acción, todo se juega, toda esa acción se juega con el montaje y tal. Yo diría que el montaje es la herramienta base para lo que se está planteando aquí. Hay movimiento de cámara, claro. Por supuesto que hay plano. Aquí hay más composición de plano que en la primera, por ejemplo. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con las conversaciones, presentaciones de personajes, conflictos, todos los encuentros de los personajes, las luchas por el poder, todo eso está hecho sobre presentación de plano. Pero al final observa que siempre te lo van a resolver por un juego que sí, puede tener un movimiento de cámara y tal, pero va a tener un tema de montaje dominando si hay secuencia de acción. ¿Qué ocurre? Que aquí hay más equilibrio entre lo que es el lenguaje de componer el plano y el montaje. Y en la primera estaba casi barrido por el montaje, porque lo que sí había era una coreografía casi de película, de musical, para que los luchadores pudieran moverse en esos espacios tan cerrados y tal. Y eso dominaba sobre todo lo demás. Había alguna composición de plano interesante, pero aquí creo que hay composiciones de plano más interesantes que en la primera. El tema de la corrupción policial, que ya lo hemos comentado. Es muy interesante, decía, cómo maneja el tiempo, porque necesita ir muy rápido en el arranque. Es decir, necesita ir al grano ya. Es una película que dura más de 2 horas, pero entra muy rápido en lo que es el concepto argumental, la historia que te van a contar. Y lo hace de una manera muy rápida, muy fácil, muy sencilla para el espectador, dando mucha información con muy poco metraje. Por ejemplo, fíjate cómo aborda la relación del personaje de Iko Uwais, de Rama, con su mujer y con su hijo. Lo aborda de 2 maneras, la información que te da. Primero, cuando ya te han explicado que va a entrar en una segunda misión y que va a tener que aislarse y que va a estar separado de su familia y tal y cual, nos encontramos que hace un zoom out, por eso digo de una manera sencilla, un zoom out, que es en el plano en que está Rama con su mujer, y le está explicando, su mujer creo que estaba sentada en la cama, me parece, más o menos, pero bueno, él está como casi de rodillas delante de ella, como si le estuviera pidiendo perdón, y le está explicando que se va a retirar, que va a desaparecer, que va a estar un tiempo sin verlos, que va a estar un tiempo lejos de su familia. Claro, el tiempo es que se multiplica mucho más de lo que le han dicho después, pero bueno, que ese tiempo, ese paréntesis de alejamiento, está manifestado también, y con ese juego de estar de rodillas, como si le pidiera perdón, está o casi de rodillas, en cuclillas, no recuerdo exactamente cómo está, pero vamos, está sumiso frente a ella,
el zoom out te está separando, te está adelantando ya esa clave de separación del personaje de Iko Uwais de la que es su mujer. Y eso te lo va a complementar con el plano del padre, del personaje que conocemos de la primera peli, pero que también hemos tenido con el entierro del hermano un pequeño flash de imagen de esta película, del padre del prota, que lleva a su hijo, a su nieto, al hijo de su hijo en brazos. Muy breve y de repente muy bueno, y por eso digo que tiene detalles esta peli que va más allá de la acción o de lo brillante que es la acción o la planificación de la acción, no. El momento en el que el padre, el abuelo, desaparece con el nieto del plano, queda el plano vacío. Es un momento solo, pero es esa ausencia del niño lo que va a sufrir el personaje de Rama en la película, y eso te lo hace muy rápido, no te lo subraya, no te insiste con ello, no te mete 40 escenas. En una película a lo mejor estadounidense, te hubieran machacado con esto toda la película y eso se hubiera acabado convirtiendo en un lastre. Aquí lo hacen rápidamente. Lo hacen rápidamente para que tú tengas esa información, para que tú sientas lo que siente el personaje, esa situación de lejanía. Que después te la van a... Hay que decir que hay como mínimo hay un personaje espejo de Iko. Hay dos personajes espejo de Iko dentro del personaje de Rama, dentro de la acción. Uno es el asesino del jefe de la banda, el que contrata. Jefe de la banda, el asesino melenudo con el machete, al que vemos con su mujer, y le vemos diciéndole que por favor le deje ver a su hijo, y ella le dice, tú te largaste, y el otro le contesta, sí, pero yo me largué para manteneros, y dijo, sí, para mantenernos. En fin, el conflicto que tiene este hombre con su mujer, que lo vemos en esa reunión con ella, justo antes de que le tiendan la trampa para matarlo. Este personaje es un poco lo que podría llegar a ser Rama, si sigue metido en estos berenjenales. ¿Cómo acabaría distanciándose del todo de su familia? Su propia esposa lo apartaría de su hijo, él se convertiría en un individuo completamente ajeno a la vida de su hijo y de su mujer, y acabaría estando completamente como marginado de ese tema, ¿no? Lo que pierde el personaje del asesino de la banda, que ha sido un fiel muñidor de violencia, de asesinatos, de ejecuciones para la banda de la mafia, una de las bandas mafiosas de la película, la banda principal, en la que estamos más en el relato, la banda de Uko y de su padre. Bien, pues este personaje es como un espejo en lo que podría, es como el fantasma de las navidades futuras en el relato de Charles Dickens, ¿no? Es como un aviso, es decir, Rama podría convertirse en este tipo de individuo, ¿no? Y después está al final, cuando digamos el segundo de a bordo, en la mano derecha del padre de Uko, del jefe mafioso que es asesinado por su propio hijo, que este hombre que acude a rescatar a Rama al final con el coche, donde está esa pelea de coches que decíamos, este personaje resulta que también fue un infiltrado, y lo que ocurre es que, según dicen en las altas esferas de la policía, se corrompió. Y entonces que ha sido otro infiltrado, es el otro camino, el otro fantasma del futuro que aparece en la historia, que sería cómo podría acabar Rama también, siendo simplemente un sicario completamente integrado en la banda mafiosa, en el mundo criminal, y al cual casi medio se le ha olvidado que en el fondo él empezó siendo un policía infiltrado. Estos dos espejos de Rama están ahí, y es un poco lo que también es interesante en la película, porque estos personajes van apareciendo cuando ya la historia está muy avanzada. Entonces, ¿por qué hace un zoom out con la mujer? Evidentemente porque es una situación de alejamiento, y la información sobre un poco el chaval el hijo del político al que tiene que dar la paliza y entrar en la cárcel, es muy interesante cómo te plantean cómo va a entrar en la cárcel y por qué. Y aquí, digamos que iría en 14 minutos de introducción en total, son unos 14 minutos según conté, nos llevan directamente a meternos completamente ya dentro de la historia. Entonces estamos dentro de lo que creemos al principio que podría ser una celda, que es cuando nos presentan a Iko metido en la celda con dos paredes que casi están atrapándole, ¿no? Pero después vamos a ver que no es una celda, sino que es una cabina del retrete, donde están golpeándole los que vienen a vengarse por la paliza que le pegó a este hijo del político, ¿no? Y en cierto modo ahí se juega un poco con la sorpresa, con ese plano cenital donde te muestra el director cuando entran todos los tíos, consiguen entrar en la cabina, él se empieza a pegarse con ellos, y cuando entran todos esos tíos ves que en realidad están en un retrete y que no es una celda ni mucho menos, ¿no?
Las cosas no son lo que parecen, que es coherente con lo que te cuenta la película, por el tema de los infiltrados y la venganza y la traición del hijo, etcétera, ¿no? Y porque en realidad este personaje que mueve los hilos en la sombra, de las gafas y los guantes con el bastón y tal, este personaje es eso, es un poco el personaje Loki, el personaje mentiroso de la historia, ¿no? El que engaña. Aunque en realidad en esta historia es curioso que todos son mentirosos, porque al propio Rama le engañan a sus jefes, hay policías que son corruptos, es decir, tienen dos caras, trabajan para la mafia y son policías. Los propios, al final, los más dignos son los jefes de las familias mafiosas, lo cual es un mensaje inquietante. Los más dignos, los más fiables. Todos sus sicarios, todos sus segundos, sus propios hijos les pueden traicionar en cualquier momento. Pero ellos son dignos, ellos mantienen la paz entre las bandas para que no haya guerra. Y esto es un mensaje curioso, ¿no? Lo dicho, el ritmo es clave. Marca el ritmo hacia todo lo que interesa y todo lo que no interesa lo elimina. Entonces tiene un muy buen ritmo narrativo la película por eso. Entonces hace que transcurra el tiempo y, por ejemplo, con el plano cenital sobre la pelea, en el retrete, cuando finalmente entran todos los tíos, la cámara se aparta, hace una especie de vuelo y te mete en el plano de los pies, que vemos que pone los pies en el suelo, el personaje de Rama, después de la paliza y demás, que le han dado, le han crujido en el retrete, y el tipo, es el momento de recuperación cuando pone los pies en el suelo, bastante metáfora, bastante obvia, bastante clara el mensaje, y empieza el entrenamiento dando puñetazos contra esa silueta de la pared. Esa silueta de la pared es otra de esas figuras espejos, es un poco el personaje que él tiene que crear para introducirse en la banda mafiosa, ese personaje falso, sin rostro, que es como una sombra, es una silueta pintada en la pared, y al que él golpea en su entrenamiento porque en el fondo lo odia, porque le mantiene lejos de su familia, es un tipo que se mezcla con gente que no es con la que él quiere estar y que quizá vaya a tener que hacer cosas que él no quiere hacer. Entonces todo ese odio sale canalizado en ese entrenamiento de golpear contra la pared, ¿no? El trabajo de equilibrio, diálogo, acción, cómo va muy rápidamente a todo. El relato se maneja con un mínimo de diálogo, pero que es informativo al máximo ese diálogo, para no perder tiempo, para ir rápido, para ir como una bala. Entonces ese trabajo de equilibrio, de diálogo-acción está muy bien llevado en la película. Y después está lo que decíamos de la construcción de plano. En vez de trabajar solo con el montaje, aquí construye también con plano y le da un papel, un peso al plano. Y por ejemplo, el plano general en que se encuentran el personaje de Uko y el personaje de Rama. Uko se levanta, atraviesa, juega mucho con las diagonales este director, se levanta de una mesa y se sienta cuando están en la cárcel y se sienta a hablar con él, a amenazarle, pero también a reclutarle como guardaespaldas, como sicario y tal. Y se ve como todo el ambiente, eso es otro tema que quería destacar, el peso del ambiente en la composición de los planos, el peso del diseño de producción. Los objetos son claves para las peleas, como puede ser la escoba, el cepillo que él rompe y utiliza como una barra y tal, pero no solo por las peleas sino que todo influye, todo el decorado influye en las acciones que se están desarrollando. Esto, cuando en las películas está muy bien hecho, es genial, y también forma parte de ese acercamiento de la película por sus coreografías de lucha a lo que sería el cine musical. En el cine musical hay objetos que casi se animan y bailan con los personajes. En películas de Fred Astaire, te pongo un ejemplo claro, Cantando bajo la lluvia, el momento en el que Gene Kelly se pone a bailar en torno a la farola, y la farola de repente puede cobrar vida. O Fred Astaire, no es que salga la farola bailando, pero sí que sirve como compañera de baile de Gene Kelly en un momento concreto de Cantando bajo la lluvia. O por ejemplo, cuando Fred Astaire se pone a bailar con una lámpara o con un sillón, etc. Entonces, esa animación de los objetos, esa forma de utilizar el decorado como parte del número musical, aquí se utiliza como parte de las peleas. Y eso es bastante lógico. Eso no tiene... Lo hacían en la primera película, lo vuelven a repetir aquí. Pero es que además, por ejemplo, todo el tema del peso de las paredes y del techo, el techo en bóveda tan bajo que tenemos en el encuentro de Uko con ese tono como gris metal, gris frío, gris de piedra, que tiene ese comedor de la cárcel, está condicionando también cómo los personajes están en cierto modo también atrapados, ¿no? Y nos vamos a encontrar que en varias partes de la película se produce este efecto.
Es decir, el encuentro, por ejemplo, cómo está vestido de diseño de producción, el encuentro entre Uko y el tipo este siniestro, que es el verdadero antagonista, o es el que monta todo el lío, digamos el jefe de la chica de los martillos y del bate de béisbol, el de las gafas y los guantes, con el bastón. El encuentro con este personaje está revestido de todo un juego de colores también, rojo y azul, y trabajado mucho con el diseño de producción, de tal modo que todo está como si fuera un escenario. Y en ese escenario vamos a ver, para mí esa es una de las escenas clave de la película. En ese escenario vamos a ver cómo este personaje regala a Uko, para que traicione a su padre, le regala la venganza de los tíos que le dieron la paliza en la cárcel. Entonces aparecen esos 5 tíos y tenemos en el plano, por posición en el plano, tenemos, digamos, al fondo, a la izquierda, tenemos al tipo siniestro este de las gafas y los guantes y el bastón, hablando. Después tenemos los cadáveres de los 2 primeros que ya ha ejecutado Uko, rajándoles el cuello, porque además ellos están hablando como si no pasara nada, y Uko coge al tío y le raja el cuello y sigue hablando con el otro, y le dice, bueno, pero ¿tú qué quieres? Pero ese territorio de los japoneses y tal, y le raja el cuello a un tío. O sea, con una normalidad, la normalidad con la que se perpetra ese acto brutal es genial, porque es un choque y define perfectamente a los personajes, el tipo de personaje con el que nos estamos moviendo, ¿no? Y hay un momento en que Uko llega a la parte central. Eran 5 tíos, 2 ya están muertos, el de en medio es el Ecuador. Y entonces tenemos a Uko justo en el centro del plano, sujetando al tío para rajar el cuello sin llegar a rajárselo todavía, pero hablando con el otro y diciéndole, bueno, entonces ¿tú qué quieres? Y el otro diciéndole, yo lo que quiero es esto. Y cuando llega el momento clave en que le dice, además, tu padre, le da una información clave, tu padre está siendo cuestionado porque es demasiado blando, etcétera. En ese momento clave, justo cuando tenemos a Uko justo en el centro del plano, el tipo al fondo, el tipo siniestro al fondo, los 2 cadáveres entre ellos, y entonces es cuando Uko raja y es como si aceptara, hiciera el pacto, firmara el pacto con esa sangre, con el tío siniestro. Va a traicionar a su padre, en definitiva. Y entonces quedan todavía los otros 2. Cuando liquide a los otros 2, ya hemos dicho que son 5, vamos a ver que hay un plano general donde domina toda la, digamos, el vacío absoluto, que es como si fuera casi infernal por el color y demás, con todas esas sillas y las sillas puestas encima de la mesa y tal, y vemos que al fondo estos 2 personajes han quedado unidos. El tío siniestro, que quiere coger el poder, liquidando a todas las bandas, montando una guerra de bandas, y Uko, el hijo que va a matar a su padre, quedan unidos por toda esa fila de cadáveres, esos 5 cadáveres que Uko ha ido ejecutando mientras que acababa de sellar el pacto con este individuo siniestro. Ese plano es todo en función también del diseño de producción. Y va a ser muy importante, va a ir ganando peso el diseño de producción, el decorado, y la fotografía, por supuesto, pero el decorado va a tener cada vez mayor importancia. Y lo vamos a ver, o sea, vamos a ver esto también, por ejemplo, cuando entran en el mundo este del porno, en los tipos estos que hacen porno. La forma de presentar las peleas en la cárcel también, con ese barro en el que se van a rebozar todos, está lloviendo, están todos tapados, cuando deja de llover empieza la pelea en el barro. Y por supuesto, si ya había demostrado cómo manejaba las elipsis muy bien en la primera peli, aquí las maneja mucho mejor. Por ejemplo, cuando te hace 2 años después, entramos otra vez en el ritmo trepidante cuando este personaje sale de la cárcel. Después de esa pelea, el personaje protagonista sale de la cárcel y se integra en el mundo de los mafiosos, ¿no? Y al mismo tiempo el detalle del micro abandonado que anticipa lo que va a pasar. Pero también plantea una intriga. ¿Qué está pasando con Rama? ¿Se está pasando a la banda de los mafiosos? ¿Se está pasando al otro lado? ¿Se está corrompiendo? Eso lo tienes con el plano detalle del micrófono tirado en el barro, tirado en el suelo delante de la cárcel, ¿no? Espacio, poder y conflicto, es lo que estaba comentando antes. El espacio es muy importante. Por ejemplo, es muy interesante, hablamos antes de decorado, para definir personajes. En el despacho del padre de Uko, el padre de Uko está sentado siempre detrás de una mesa, a veces de frente, a veces de perfil, y la gente que trata con él siempre está sentada en un sillón, pero no en un sillón al lado de la mesa, no. Hay un enorme espacio entre la mesa del jefe mafioso
y el sillón en el que se sienta su invitado, su sicario, la gente que va a hablar con él, a pedirle algo o que va a acordar con él algo. Y ya vemos en el primer plano, están con el líder japonés, hay una situación de paz entre bandas, pues vemos que sí, que hay paz entre bandas, pero que siempre se va a mantener. Ese es el poder de este personaje. El poder se manifiesta por la situación de espacio que hay entre ambos, y siempre va a jugar con ese espacio como un elemento de poder, como una definición del poder, pero también del conflicto. Es un poco el mismo planteamiento que tenemos en otras escenas de la película, como ya he dicho, ¿no? Es lo que decía también, lo que quería comentar, es todo como un proceso en el que no solo la película, sino el propio protagonista tienen que evolucionar. Y en esa evolución se produce la metáfora. Es decir, la figura en el muro de la celda va a evolucionar hasta convertirse en la segunda identidad de Rama, ya de carne y hueso, cuando sale de la cárcel y se integra con los mafiosos. Y se produce una mutación, un cambio de piel. ¿Cómo te va a jugar ese cambio de piel? Pues te va a hacer un juego, una metáfora de ese cambio de piel, cuando el jefe de los mafiosos, el padre de Uka, le dice: quítate toda la ropa y quédate completamente en pelotas para ver si tiene micros o si trae algún mecanismo y demás. Y le dan otra ropa distinta. Es como un cambio de piel, es como si Rama y Iko Uwais cambiara de piel cuando entra a trabajar con los mafiosos. Tienes ahí la otra metáfora, es decir, el personaje va a tener que evolucionar como va a evolucionar la película, desde Redada Asesina a Redada Asesina 2. Y esto está muy bien, es muy buena decisión. Y después el juego que hace, por ejemplo, también me gusta mucho, en la conversación con su jefe, cuando llama por teléfono, cuando entra en su nuevo apartamento ya de sicario mafioso, y pone el disco este de música de tambores y tal, y entonces llama por teléfono, llama primero a su jefe y se produce un movimiento de cámara circular en torno a ese plano, y empieza a darle él órdenes al jefe: tienes que hacer esto, necesito esto y tal. Y después, cuando decide llamar a su mujer, ese movimiento de cámara digamos que va a ir en dirección contraria, pero más lentamente, cuando está hablando con su mujer y su mujer le pide que le ponga al niño para poder escuchar a su hijo por teléfono. Es decir, es ese movimiento de cámara circular en torno a él cuando habla con el jefe, el que le ha metido en todo ese lío, y ese movimiento como de retroceso, de un intento de reencuentro con la mujer, que además va a acabar en un plano bastante desolador, porque es Iko Uwais de espaldas, y otra vez tenemos un ligero movimiento de cámara de zoom out, o sea, se vuelve a quedar solo, otra vez después de hablar con su mujer y con su hijo. Y no va a insistirte más con ese tema, lo va a tratar al mínimo. Algún diálogo de cuando él al final, cuando va a entrar y va a empezar a repartir leches en el final de la película, y dice al jefe, dice: mi mujer y mi hijo están protegidos, pues que sigan así. Y entonces se metes. No van a insistir mucho más, pero sí te van a hablar de la mujer del asesino del machete y de la situación, y sí te van a poner el espejo del otro personaje que se infiltró y demás, ¿no? El sonido y la música marcan la clave de la tensión que sufre el personaje, junto con ese movimiento de cámara que decía en ese momento. El zoom in es el deseo de Rama de acercarse a su esposa, y el zoom out es como en el fondo acaba alejado siempre. Lo digo porque el plano que he dicho de movimiento cuando llama a su mujer te lo compagina el plano de Rama con el teléfono llamando a su mujer, y con ese movimiento circular está integrado por montaje con ese otro plano de la mujer en la cocina, y el teléfono en primer término que se oye, que es Rama que la llama, y ese movimiento de cámara de acercarse, digamos, a la mujer, esos zooms que permiten de una manera muy sencilla situar al espectador en lo que está pensando el personaje, ¿no? Los movimientos, los planos cenitales también son claves, hay varios planos cenitales. Y antes de la acción, por ejemplo, en la tensión, por ejemplo, hay un guiño. El tema, cuando entran en el lugar donde están trabajando los del porno, pues aparece al fondo, se ve esa cortina donde están rodando una película porno. Y de repente pues aparece la chica con el pene postizo, quejándose de que el tipo que le han traído, que le han cogido, que es un autoestopista, que no tiene ni idea de cómo hacer películas porno, que no se pone bien y que no la deja rodar. Y entonces ese es el juego del esperpento antes de la violencia. Es el juego de la broma, el disparate, antes de la brutalidad, antes de que estalle la brutalidad. Y a partir de ahí está muy bien, porque además desde el principio volvemos al tema del uso del espacio y el uso de los muebles, el uso de los elementos de decorado
para anticipar acciones, definir personajes y demás, la enorme lejanía que hay entre el tipo este del porno que está traicionando a la familia mafiosa y el Uco, que viene a cobrar y dice, te ha subido $5.000, me debes $5.000 más porque estás vendiendo cocaína. No solo estás haciendo porno, que es lo que nos pagabas, sino que nos tienes que pagar más porque estás vendiendo cocaína. Y esa mesa que los separa ambos es lo lejos que están uno del otro y cómo se va a producir una sensación de conflicto. Pero es que además esa mesa anticipa el movimiento que va a hacer el otro tipo cuando se líe la pelea. Debajo de esa mesa está la escopeta que utiliza uno de los sicarios del porno para empezar el tiroteo y que además Uco Weiss lo ve al principio y con ese plano de detalle te hace ver lo mismo, o sea, hacer el mismo razonamiento que hace Uco en la cabeza, te lo exterioriza, te lo materializa visualmente y cuando empieza la pelea. ¿Y por dónde se va a escapar ese tío? Ese tío se va a escapar a través de la mesa, corriendo sobre la mesa, el jefe de los pornos, por decirlo así, va a ir corriendo sobre la mesa y va a saltar al cristal en una escena trepidante de las de pelea que hay en la película, y eso va a dar lugar, ahí arranca la persecución, digamos, por los pasillos y tal. El equilibrio de la secuencia de acción con las de la parte de entramado narrativo, lo que decíamos antes del diálogo y demás. Vuelve a estar siempre muy presente, violencia muy gráfica, una constante que se mantiene de la primera película, y un poco los escenarios, ¿no? El juego del local, donde vemos al manipulador revestido de todo su poder, ¿no? Digamos por ese espacio, ese dominio del espacio, ese gran espacio, ¿no? El tema de la ejecución ya lo hemos comentado, y un poco la parte final de los coches que se pelean y demás también está en ese asunto bastante interesante. El momento en paralelo, como cuando comienza la guerra, es la secuencia en la que te hacen el paralelo del bate de béisbol y la pelota, con la pelea con los martillos de la chica en el metro, y con lo que pasa en ese campo que decíamos que arranca cuando empieza la guerra, digamos que es la que arranca, digamos, todo ese, cuando empieza la violencia máxima del final, es la que arranca todo ese viaje hacia el final, ¿no? Por supuesto es espectacular cómo manejan, ya lo he dicho, la pelea dentro del coche en el final. Y un poco ese juego de lo que dice el japonés, cuando dice Goto, dice, cuando ya no son policías, ahora están en mi mundo. Es decir, han dejado de ser policías, la idea de los policías corruptos, la idea de los policías infiltrados dentro de las bandas y demás. Y a partir de ahí un poco es el juego del desenlace de la película que como decía antes, deja abierta la posibilidad clarísimamente de una tercera entrega. Sé que ha habido declaraciones por parte del director y demás que bueno, que no están pensando en tercera entrega. Sé que hay rumores de todo tipo y esto está un poco como todo, ¿no? O sea, al final esto es una cuestión de condiciones del mercado y de lo que se necesite. Pero a mí, te soy sincero, sospecho, vamos, me cuesta mucho pensar que no va a haber una tercera entrega de Redada Asesina, ¿no? De la saga de Redada Asesina. Me cuesta. Y lo que sí que apostaría es que, sea como sea, la tercera entrega, si se hiciera, sería completamente distinta, como pasa con Redada Asesina 2 frente a la película de arranque, que es Redada Asesina. Bueno, David, lo dejamos aquí. Yo creo que hemos dado un repaso así bastante amplio a la película. Muy buena elección la tuya, gracias por pedir la crítica. Los demás, si os ha gustado la crítica, os ha interesado lo que sea, podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Y también no olvidéis que está la revista Acción en los kioscos, donde tenemos páginas de análisis, como un poco lo que he estado haciendo yo aquí ahora, por varios colaboradores, no solo yo, también está mi colega Jesús Usero haciendo análisis, y tenemos pues eso, los artículos de historia del cine, reportajes, entrevistas, noticias, etcétera, 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 cine y televisión, ¿de acuerdo? Coleccionables y demás. Así que lo dejamos aquí, David. Gracias por haber pedido la crítica otra vez, y porque ha sido un placer ver la película y ha sido un placer diseccionarla de esta forma. Y nada, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.